buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saludamos absolutamente en vivo este jueves 13 de marzo, siendo las 13:05 aquí en los estudios centrales de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta y además con una alegría realmente desbordante, tendría que decirlo, porque después de varias semanas, meses incluso podríamos decir, vamos a cumplir un verdadero hito el día de hoy en nuestro programa Nuevas Voces, porque lo anunciamos el día de ayer, lo anunciamos por redes sociales, se concreta en este minuto, vuelve el profesor Alejandro San Francisco de Gloria y Majestad a esta nueva edición de Jueves de Historia. Profesor San Francisco, muchas gracias por estar acá. Doctor Acosta, no sabe la alegría de estar aquí nuevamente en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Lamento que no esté Tomás, pero efectivamente poco más de 2 meses. Yo creo que el segundo jueves de enero fue la última vez que estuve presente, y el 10 puede ser. Puede ser, sí. Y después ya hasta hoy, pues. Bueno, efectivamente tuvo una situación bien delicada de salud, pero gracias a Dios, gracias a la oración y sin duda que también al extraordinario trabajo del equipo médico también, Alejandro San Francisco se recuperó y ahora está como tuna. Yo lo veo incluso hasta más joven, profesor. ¿Qué quiere que le diga? El doctor me estuvo acompañando ahí en la clínica un poco antes de la operación, junto con mi familia. Yo, de hecho, la única persona fuera de mi familia que yo vi en ese tiempo fue al doctor Acosta, que llegó ahí a personarse, a recabar antecedentes y a dar su apoyo, y la verdad es que salió todo bien. El equipo médico de la Universidad de los Andes realmente extraordinario, de un profesionalismo, no solo el equipo médico, todo el equipo que intervino en la operación, y debo agregar también a la gente que ayudó en el proceso de recuperación, pues, desde qué sé yo, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, realmente de un profesionalismo, de una amabilidad muy notable. Yo nunca había sido operado en la clínica de la Universidad de los Andes y puedo decir que realmente fue muy bueno, muy bien atendido. Y aprovecho a agradecer a todo el público de Nuevas Voces, porque yo vi el programa varias veces y mandaban mucho cariño, algunos sus oraciones, las ganas de que volviera el programa. Yo no quise apurarlo, yo estoy desde el 15 de febrero dado de alta, pero apurarlo de más, conspirando contra la salud, no era ninguna alternativa. Hay que cuidarse, y ahora que ya me siento bien, puedo hacer un par de cosas al día y no quería posponer más el regreso a Nuevas Voces. Bueno, la verdad es que efectivamente ha generado mucha alegría entre nuestros auditores. Siempre nos estuvieron preguntando, enviando sus oraciones, sus cariños, y también muchos de ellos también colaborando con la donación de sangre, así que le agradecemos a ellos. Y también aquí le mandan muchos, pero muchos saludos también desde el chat. Hay mucha alegría de que haya vuelto también esta sección de Nuevas Voces, este programa que tantas veces le ha entregado tanta entretención y al mismo tiempo tanta cultura, tanta profundización de la historia, que nos hace también para poder entender mejor los procesos actuales, para poder saber bien cómo actuar en política. Es importante saber harto de historia, lo han dicho grandes a lo largo también de la historia universal. Así que Churchill, una vez que se le acercó un joven norteamericano a preguntarle, a decirle: Don Winston, me quiero dedicar a la política, ¿qué me recomienda? Estudia historia, joven, le dijo Churchill. Realmente extraordinario. Aquí mandan muchos saludos: Raúl Fajardo, Jorge Gutiérrez, Rosa Román Toro, y tantos otros de nuestros queridos auditores. A cuidarse, profe, le dice Luis Pérez. Qué alegría volver a escuchar al profesor San Francisco, dice Santiago Ormazábal. Un gran abrazo al profesor San Francisco. Nos manda también Vicente Martínez, concejal de Santiago, y además concejal Martínez, nuestro querido panelista también aquí en Nuevas Voces. Así que tantas otras personas que están escribiendo aquí, póngale me gusta, lleguemos también a la mayor cantidad de likes que podamos para poder también llegar a más personas. Entonces, después de este momento, ¿cierto?, de reencuentro con nuestra audiencia y con el profesor San Francisco,
entremos en materia. Vamos a lo que usted quiera, doctor. Porque esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la asunción al poder del presidente Gabriel Boric. 3 años, el 75% de su mandato, dijo el presidente. Queda mucho todavía, un 25%. Es mucho tiempo. Nada de pato cojo. Aquí, manos a la obra, dijo el presidente de la República, que partió su día temprano desde el Cerro Santa Lucía haciendo deporte. Pero el 11 de septiembre, el 11 de marzo no es solamente un día que haya marcado el inicio del gobierno del presidente Boric, sino que el inicio del gobierno de todos los gobiernos desde 1990 en adelante. Y el origen histórico del 11 de marzo es precisamente también el 11 de septiembre. Alguna vez lo conversamos por San Francisco. De hecho, si tú te fijas, el piñerismo, los partidarios del presidente Piñera celebraban los 15 años de la llegada del presidente Piñera al gobierno el primer gobierno, claro, en 2010. Bueno, se cumplen 25 años de la llegada de Ricardo Lagos a la moneda, 30 años de la llegada de Patricio Aylwin, y así cada gobierno, 35 años, perdón, de la llegada de Aylwin, 29 o un poco más, 31 de la llegada de Eduardo Frei. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos asumen un 11 de marzo. ¿Cuándo se produjo el cambio? Mira, si tú vas al origen, a los 6 meses del 11 de septiembre del 73, es decir, el 11 de marzo del 74, el gobierno de las Fuerzas Armadas publicó la declaración de principios de la Junta Militar. Y ese es un hito muy relevante. Es un hito por cuanto es una declaración de principios, pero también por la fecha, porque esa fecha continúa marcando al país. Es una fecha relativa al 11 de septiembre. Y se repite el panorama en 1980. El plebiscito del 11 de septiembre de 1980, el plebiscito constitucional, señalaba que en caso de ser aprobada la Constitución, 6 meses después de entrar en vigencia, es decir, el 11 de marzo del 81. Nuevamente tenemos al 11 de marzo. E incluso más, el general Pinochet, que había gobernado todos esos años desde el edificio Diego Portales, actual edificio Gabriela Mistral, el GAM, se trasladó a La Moneda. Y desde ahí al 90 gobernó en la sede tradicional de los gobiernos de Chile. Entonces, tú miras, el 11 de marzo se ha constituido en una fecha emblemática. Termino con una cuestión. Obviamente se van cumpliendo años y puede ser fecha de celebración, puede ser fecha de lamento, puede ser fecha que deje indiferente a muchas personas. Pero lo que es claro es que cada año, junto con cumplirse un tiempo de gobierno, se va reduciendo el plazo de gobierno. Entonces, a lo que apuntaba el presidente Gabriel Boric era eso. Oye, llevamos 3/4, pero el cuarto restante es un cuarto, no es 0. De manera tal que hay que evitar la tentación de irse bajando del barco. Ahora, la realidad es que la política es muy dinámica y coincidente con esto, estuvo renuncias ministeriales, de asesor del segundo piso y otras cosas que son propias de estos días. La semana pasada la bajada de la expresidenta Bachelet, la candidatura de Carolina Toá. Entonces es un 11 de marzo muy marcado por la actividad política contingente en Chile. Bueno, y también podríamos decir que no hay una cantidad de años cumplidos idénticos para todos los presidentes, porque sobre todo para los más jóvenes que quizás no lo saben o no lo recuerdan, no todos los periodos presidenciales duraron 4 años. Ha habido 3 tipos de periodos presidenciales. Primero, el del general Pinochet, que fue un periodo del 11 de marzo del 81 al 11 de marzo del 89, que se prorrogó un año más por la derrota en el plebiscito. Luego se hizo la reforma constitucional del 89 y se estableció un periodo excepcional de 4 años para quien triunfara en la elección del 89, fue Patricio Aylwin, y por eso gobernó Patricio Aylwin. Pero se estableció que ya no serían periodos de 8 años los normales, sino de 6 años. Ese fue el periodo que tuvo tanto Eduardo Frei Ruiz-Tagle como Ricardo Lagos. Pero la nueva reforma estableció que los gobiernos serían de 4 años. La discusión mayor era si era 4 años con reelección o sin reelección. Finalmente quedó en 4 años y sin reelección, que algunos estiman un periodo corto,
puede ser corto o largo, en esto no hay reglas, pero en la práctica se estableció que debía ser de 4 años y sin reelección. Sin reelección inmediata, porque también hemos visto elecciones posteriores, y ahí no sé si fue un desliz o fue un wishful thinking, como le dicen algunos, pero el recientemente asumido ministro del Interior el otro día hablaba del primer gobierno del presidente Boric. Se corrigió rápidamente, pero efectivamente esta posibilidad de que se puedan reelegir después los presidentes, incluso sin una restricción de reelecciones máximas, es la que incluso tenía, como usted mencionó muy bien, hasta hace pocos días atrás como una alternativa a la propia presidenta Michelle Bachelet, quien anunció desde Nueva York que estaba dispuesta para competir por la digamos, Asamblea General de la ONU, para ser su secretaria general. Eran otras las expectativas que tenía la presidenta, pero la posibilidad de reelegirse estaba desde el punto de vista constitucional. Sí, y hasta hace un año y poco más de un mes, el presidente Sebastián Piñera evidentemente era una alternativa de gobierno, de un tercer gobierno. En esto los países tienen que tomar decisiones. Tiene razón que cuando yo dije sin reelección, es sin reelección inmediata, porque reelección hay en Chile. Por ejemplo, en Costa Rica existía el sin reelección, sin de ningún tipo, inmediata o mediata. Y cuando se eliminó esa norma, Oscar Arias fue elegido nuevamente, o sea, elegido el Premio Nobel de la Paz. Esa es una decisión que debe tomarse. Las reelecciones le han hecho muy mal a América Latina, sobre todo cuando son fruto de una reforma constitucional que permite la reelección, porque la hace en el mismo periodo, claro. La hace quien está en el poder y luego se mantiene un plazo más largo. Fue el caso de Fujimori, Evo Morales. Evo Morales, uno de los históricos. Pero eso no está bien. Ahora, en el caso de Chile, que se permite la reelección en un periodo posterior, eso es perfectamente democrático. Lo que se tiene que discutir es si vale la pena o no. Si a mí me preguntan en lo personal, yo creo que no debería haber reelección ni inmediata ni posterior. Pero eso es una opinión, no pasa eso, no tiene que ver con la democracia ni con otra cosa. Sí tiene que ver con la renovación política. O establecer cierta restricción en la cantidad de reelecciones. Por ejemplo, en Estados Unidos pasó justamente que Donald Trump no se reeligió de manera inmediata, pero se volvió a postular después, se reeligió, ¿cierto? Ahora es presidente de Estados Unidos, pero no puede repostularse nunca más, porque solamente puede 2 periodos. Eso es de Roosevelt, que se reeligió más veces. Sí, pero tú tienes, yo mi comentario no es respecto de Trump ni de Biden. Pero la discusión antes de que asumiera Kamala Harris la candidatura demócrata era si Biden iba a resistir la campaña, si iba a durar el gobierno y un montón de cosas más. Con Trump pasa algo similar, va a andar por los 80 años dentro de poco. Yo por lo menos creo que con prescindencia de los nombres, de las realidades, me parece que el sistema de no reelección es mejor. O derechamente pasar a un sistema parlamentario. El sistema parlamentario permite la reelección puede ser indefinida. Así es. O sea, mientras por ejemplo, mayoría, Thatcher, la cantidad de años que estuvo, Angela Merkel, la cantidad de años que estuvo. Tal cual. Pero fíjate que muchas veces esos personajes, Thatcher, por ejemplo, sale del gobierno cuando no ha tenido elecciones. O sea, el partido conserva la mayoría, partido conservador, y decide designar a John Mayer. Y sale Margaret Thatcher sin elección. ¿Por qué? Porque el dueño del gobierno es el partido. Claro. No es la personalidad específica. Y yo creo por lo menos que ese es un sistema distinto y que tiene su lógica y que me parece que en general en los países donde está funciona razonablemente bien. Nos tenemos que ir en unos minutitos más a la pausa, pero antes de eso, ya que estamos hablando de los periodos presidenciales, siempre está esta discusión de cuánto debería durar, si 4 años es muy poco, si 6 años era mucho, si era mejor tener 5. A lo largo de la historia hemos tenido varios ejemplos de eso. Sí. Por ejemplo, recuerdo cierto los 5 años con reelección que tuvo 4 periodos presidenciales de 10 años, o sea, 4 presidentes en 4 presidentes en 40 años, efectivamente. Gracias. Y de ahí se hizo la reforma. Entonces, siempre hay para todos los gustos, efectivamente. O sea, uno siempre dice, si es un buen gobierno, bueno, que dure harto, pero si es un mal gobierno, o sea, uno está contando los días, digamos, para que haya el cambio de gobierno. Pero si tú evalúas los gobiernos Bachelet 2, Piñera 2 y Gabriel Boric, que tienen cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, en general a la gente se le hizo largo los gobiernos. Podrían haber sido más cortos. Ahora, ¿son gobiernos largos? No.
Un gobierno de 4 años no es un gobierno largo en ningún caso. De hecho, en los países parlamentarios, en España, por ejemplo, si no pasa nada entre medio, dura 4 años. No está ahí el tema. En el siglo XIX duraban 5 años con derecho a la reelección, que en la práctica significaba 10 años. Después se reformó a 5 años, y por eso siguió Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda, 5 años. En la Constitución del 25 era 6 años sin reelección inmediata. Esto significaba que los gobiernos duraban eso, salvo quienes murieron en el ejercicio del cargo, quienes renunciaron. Por ejemplo, quienes murieron fue Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Rivas. Quienes renunciaron, Emiliano Figueroa Larraín y Carlos Ibáñez del Campo. Y como era sin reelección inmediata, pero no estaba prohibida la posterior, una figura como Jorge Alessandri, por ejemplo, fue candidato el año 58, elegido presidente de la República, y candidato nuevamente el 70. Y algo similar ocurrió con Arturo Alessandri Palma o con Carlos Ibáñez del Campo, que fue presidente del 27 y luego regresa a la moneda del 52. Entonces, tú tienes todas las fórmulas. Después de la Constitución del 80 se estimaba que 8 años era excesivo, 4 años era solo para un periodo, comillas, de transición, y se estimaba que 6 era lo mejor. Pero al poco andar se volvió nuevamente a 4. Ahora, lo que sí no hemos visto es que se mantenga el mismo signo político hace una buena cantidad de años, y todo indica que el año que viene puede ser que eso siga siendo así. De eso, en Chile y fuera de Chile. En Chile y fuera de Chile, de eso y otros temas vamos a conversar con el profesor Alejandro Sanfrancisco aquí en Nuevas Voces, en este retorno de los Jueves de Historia. Quédese porque vamos a nuestra primera pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro Sanfrancisco. Yo no voy a cansar de decirlo hoy día, la alegría de tenerlo aquí, maestro, después de tantas semanas sin compartir con el público, y además una alegría compartida también por nuestros queridos auditores. Nos dicen aquí, por ejemplo, Isabel Bustamante, qué guapo el profesor Flaco, mira qué extraordinario. Viene de cerca esa recomendación. Álvaro Brito dice, qué bueno ver al profesor, buena salud para él. Saludos a ambos desde Madrid, nos dice Politically Incorrect. Desde Madrid, qué ciudad más maravillosa. Dicen también aquí saludos desde distintos lugares. Por ejemplo, buenas tardes, querido amigo Nuevas Voces, bienvenido profesor Sanfrancisco, Dios lo bendiga, dice Roberto Rojas y tantos otros más que nos están escribiendo. Bienvenido profe Ramón Hernández Miranda. Y aquí también, bueno, se meten en el tema de fondo que estábamos conversando. Bienvenido, profesor Sanfrancisco, gracias a los médicos tratantes y a la oración de los que tenemos el don de la fe, nos dice Consuelo Salazar. Y también ahí, bueno, muy contentos de que haya vuelto los Jueves de Historia, nos dice Renato Navarro también. Don Renato allá. Don Renato desde Talcahuano. Desde la región del Biobío, la región de Paz Charpentier. Gracias a Dios por el retorno del profesor Sanfrancisco, nos dice Pablo Lobo. Flaco y sano, dice Política Incorrecta. Le mandan hartos. Bueno, que sea hasta más joven, pues profesor, ¿qué quiere que le diga? Patricia Rivas Astorga, muy bienvenido, profesor Francisco, gracias a Dios y a la Virgen Santísima, ya está de vuelta. Extraordinaria dupla, nos dice aquí Roberto Villena, y nos falta Tomás Bengolea, también, que no podía estar con nosotros, porque usted sabe que Tomás Bengolea es un tipo también muy trabajador, que tiene muchas cosas, múltiple. Un hombre multifacético. Muchos saludos le mandaban también porque firmó contrato ayer Tomás Bengolea. Firmó un contrato. Uno de los contratos más importantes. Lo vi, estaba celebrando después. Estaba celebrando, sí, hay que celebrar esas cosas. Agradecerles también por sus likes, ya estamos llegando a los 150 likes. Ayer tuvimos un pic histórico de 300 likes durante la transmisión en vivo. Si nos ayudan a poder llegar a más personas poniéndole like, poniéndole me gusta, vamos a seguir creciendo en audiencia. Son casi 90.000 personas que nos escuchan a diario desde los distintos frecuencias de emisión de Radio Agricultura, a través de la emisión en YouTube, a través también de la transmisión en Instagram y en Twitter, y en tantos otros lugares también a través de la aplicación, en la página web. Así que le mandamos saludos a todos quienes nos escuchan en Chile y el mundo. No olvide ponerle like aquí en YouTube para que podamos llegar a más personas. Saludemos a Muchas gracias a cada uno por sus cariñosos saludos. Pero por supuesto que sí. Saludemos también a quienes hacen posible nuestro programa. Caja 18 te apoya con el seguro obligatorio SOAP 2025. Cómpralo desde 3.500 pesos en la app Caja 18. Exclusivo para todos sus afiliados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Otro de los temas que también ha estado en la palestra a propósito de cada vez que se van cumpliendo los años de gobierno y va quedando el último, aparece este concepto que entiendo que en la política anglosajona sobre todo se utiliza harto el concepto del pato cojo. Yo tengo que decir, la primera vez que lo escuché me costaba entender a qué significaba, digamos, qué quería decir, digamos, porque imaginarse un pato cojo es como medio raro, pero efectivamente esa como inestabilidad, esa pérdida de poder, de prestancia que tiene un gobierno en la medida que se va acercando su término. El presidente de la República dijo: no hay nada de eso de pato cojo, vamos a gobernar hasta el último día, lo dicen todos los presidentes, y por eso le pidió a sus ministros que redoblaran los esfuerzos para mostrar los logros de su administración. Yo tengo que decirlo aquí, quizás no se han dado cuenta algunos, pero yo he sido especialmente crítico de lo que ha hecho y ha dejado de hacer este gobierno, y dije que, bueno, para que hubiera un pato cojo primero tenía que tener una pata que le funcionara. Por eso es que hablaba de que podía ser un pato parapléjico o hemipléjico, y nos faltó el pesado que puso en Twitter que tenía hasta parálisis cerebral. O sea, hay para todos los gustos. Efectivamente hay gobiernos que lo hacen mejor, que lo hacen peor, pero ¿cuál es la reflexión a propósito de este síndrome que se repite con estas frases hechas también de gobernaremos hasta el último día? Evidente que va a gobernar hasta el último día, pero no va a tener todo el poder para aquello. ¿Cómo lo ve el profesor Alejandro Francisco? Mire, en todo esto hay de todo y para todo. Si tú miras los gobiernos, por ejemplo, de Patricio Aylwin y de Ricardo Lagos, son gobiernos que terminaron muy bien, terminaron de manera excelente. Si tú miras los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que había hecho una gran gestión, terminó más mal, pues se le vino la crisis asiática. Eso no tiene que ver con el pato cojo, es que tiene que ver que el último tiempo coincide con una situación internacional mala en términos económicos, a lo que se sumaba la detención del general Pinochet. La presidenta Bachelet empezó muy mal el primer gobierno, con el Transantiago, con los pingüinos, y mejoró y terminó más mal también por la crisis asiática, pero hizo una política de bonos que le ayudó. Si tú miras al presidente Piñera parte muy bien, tiene dificultades después en el segundo año. El 2011 fue las movilizaciones estudiantiles. Exacto. El 2019 fue la revolución de octubre, pero el presidente Piñera renació a propósito de la pandemia y cerró mucho mejor de lo que había sido los años previos de su gobierno, de manera que tú tienes toda la fórmula. Gobernar hasta el último día es una obligación presidencial, no es una opción. No es una opción. O sea, está bien que lo declare el presidente Boric, el próximo presidente tendrá que decirlo también, y el anterior, porque es un deber constitucional, es un deber con el país. Ahora, ¿cuál es la situación real? Eso se va a ver en la cancha. El gobierno, ojo que el primer año fue muy complicado, tuvo derrotas importantes, el fracaso del Ministerio del Interior de Iquiasiche, el rechazo a la constitución de la Convención Constituyente. O sea, fue un muy mal año para el gobierno. El segundo y el tercero han sido más malos para el país que para el gobierno, y tenemos un año abierto, pero el gobierno se ha mandado dos logros muy relevantes en el último tiempo, y uno de ellos es la aprobación de la llamada reforma de pensiones, que la ministra Janet Jara y otros procuran lucir en distintos lados. Más dificultad tiene con el personal político por distintas razones, sea por la candidatura presidencial, Carolina Toa, sea por razones de otro tipo, como el de Maya Fernández y el del asesor Miguel Crispi. O sea, este último año yo diría que no va a ser ni cojo ni tan entusiasta como dice el presidente: gobernaremos hasta el último día, sino que tendrá las complejidades que tiene gobernar en tiempos difíciles como son los que vivimos. Ciertamente, hay menos incertidumbre que a fines del gobierno del presidente Piñera, cuando estábamos a puertas de una nueva constitución, y en ese minuto se veía que iba a haber una nueva constitución y que se iba a apoyar esa carta, y además con una amplia mayoría para sectores de izquierda extra sistema. Y por otro lado, tenemos la posibilidad nuevamente, aunque la elección no está jugada, de tener alternancia en el poder.
Siguen llegando los mensajes de saludo. Roberto Villena nos dice felicidades desde La Serena, tenía que decirlo además, sabiendo que Alejandro San Francisco es papayero además. Serena como un cielo de verano, efectivamente. Excelente programa educativo ameno, nos dice Mónica Mardones. Dice, obligado a hacerle caso a los doctores, profe Luis Pérez, recomendación también, evidentemente. Estamos en eso. Y don Juan Leonardo Lago, oye, todos los panelistas de Nuevas Voces también. Juan Lago es un grande. Son también seguidores de este Jueves de Historia, manda muchos saludos, como le dijo Maradona a Bocini. Bienvenido, maestro, lo estábamos esperando. Además, sabe, Juan Lago le dejó aquí un mensaje. Usted sabe, Juan Lago se nos va afuera de Chile. Se nos va a Canadá. Se nos va a Canadá por amor. Muchos pueden no saber, pero Maradona todo el mundo sabe quién es. Pero ¿quién sabe quién es el Bocha Bocini? Usted, Juan Lago, yo no tengo idea. Era el 10 de Independiente, un jugadorazo, un maestro. Yo diría que de lo que vi de Bocini es parecido a lo que jugaba Juan Román Riquelme después. Y eran años en que Independiente tenía un equipazo. Estamos hablando de fines de los 70, de comienzo de los 80, si no me equivoco, jugaba Purruchaga, Marangoni, Bocini en el mediocampo de ese Independiente. También siguen enviando saludos a nuestros queridos auditores. Debbie Barahona, feliz que haya vuelto el profesor. Hernán Felipe Fuensalía, un gusto verlo, profesor San Francisco. Y a fotografía, Nuevas Voces la lleva. Qué bueno que volvió el profesor San Francisco, dice Nani. También Elizabeth Vega, bienvenido profesor San Francisco, saludo a todo el panel. Oré mucho por el profesor San Francisco para su recuperación, que Dios nos escuchó nuestras oraciones, dice Juana María Silva Torres. También tantos de los queridos auditores que son fieles y que también nos llevan a tener ya 200 likes en el programa. Mire, qué maravilla, profesor Francisco. Es un récord para este programa. 200 likes, vamos a ver si logramos llegar a los 250 antes de que terminemos el programa. Con respecto al tema del pato cojo, esto sin duda que se combina también con lo que conversábamos anteriormente, que era la capacidad que tiene un gobierno de demostrar su éxito entregando el poder a alguien del mismo signo, cosa que en Chile no vemos desde hace una buena cantidad de tiempo. No pasó entre los intercambios Piñera y Bachelet, no pasó tampoco en distintos lugares del mundo y especialmente también de América Latina, según lo que describía el propio profesor San Francisco, y pareciera ser que el año que viene, a la luz de lo que está hoy día en la encuesta, tampoco va a pasar en nuestro país. Tampoco acaba de pasar en las elecciones recientes, por ejemplo en Uruguay también hubo un cambio. Entonces, ¿cómo ve esta tendencia que hay a mantener una alternancia en el poder de manera bastante constante en las democracias de hoy en día? Primero, doctor, yo creo que tenemos que ser consistentes en el análisis. Tenemos que ser serios, rigurosos. Cuando uno dice ya, ¿cuál es el legado de Bachelet 1? Esto. Y Sebastián Piñera. ¿Cuál es el legado de Sebastián Piñera? Esto. Y Bachelet 2. ¿Cuál es el legado de Bachelet 2? Esto. Y Sebastián Piñera. ¿Y cuál es el legado de Sebastián Piñera? La pandemia, la pensión garantizada universal, esto. Y Gabriel Boric. Eso siempre hay que tenerlo claro. El legado del gobierno se mide por a quién le deja el gobierno. Ahora, uno podría decir, pero no es lo único, porque obviamente no es lo único, pero es muy importante, porque los gobiernos generalmente aspiran a la continuidad. Los gobiernos de la concertación fueron exitosos por muchas razones. Una de las razones por las cuales fueron exitosos es porque tuvieron continuidad. La continuidad es una prueba del éxito, pero además es una condición necesaria para seguir desarrollando políticas y hacer otras cosas que puedan ser de valor. Entonces, yo creo que eso es lo primero que hay que tener en la cabeza, y luego llevado a lo que tú señalas, hay posibilidades de alternancia en el poder. Fíjate que todas las encuestas lo dicen así, todas, pero con una reserva que yo estoy obligado a hacer. Falta mucho. Y cuando uno dice, por ejemplo, ¿quién ganaba las elecciones en marzo de 2021? ¿Era Jadwe o Lavín? Pero Lavín con más posibilidades. O sea, pese a los problemas que había tenido el gobierno de Sebastián Piñera, pese a las dificultades de la Revolución de Octubre, podía dejarle el mando a uno de los suyos. Bueno, después Joaquín Lavín perdió las primarias y Sebastián Sichel, que ganó esas primarias, ni siquiera pasó a segunda vuelta. ¿Qué significa eso en términos actuales?
que falta mucho. O sea, hoy día la realidad que muestra la encuesta, la fotografía que muestra la encuesta, es lo que aparece cada semana, cada 15 días, cada mes. Pero hay que mirar la película. Y la película, es como los libros de misterio, o las películas de la serie de Netflix, que uno dice, no, si el asesino está claro que es tal persona, claro. Pero en el capítulo 7 dicen, no, parece que es. Y en el 10º es otro. Claro. Y eso es bueno tenerlo en la cabeza, porque de lo contrario uno se autoengaña. Juana Mesa también nos manda saludos, felicidades al profesor Alejandro, que siga recuperándose. Dice aquí también, mandaban saludos de distintos lugares, por ejemplo, saludos desde Gorbea, nos manda Johnny Benavides, saludos también desde California, veía por ahí también, desde Viña del Mar, Pablo Marambio, José Garcinuno nos manda saludos desde Fortuna, California, imagínense, desde distintos lugares de Chile y del mundo nos escuchan. Oh, el profe que tiene conocimiento, nos dice Marcos Amreil, gran programa, Víctor Salas. Vamos ya llegando a los 250 likes, como le habíamos pedido a nuestros queridos auditores, así que muchísimas gracias a todos ellos, qué bueno verlo de vuelta, nos dice Paola, bienvenido profe, Guillermo Villalobos, profesor, qué bueno verlo, Tarín Kupman, además, alumna suya, ex alumna mía, muy destacada. Ex alumna, Carlos Sublet, por ahí también decía, qué alegría tener al profesor de vuelta acá en el programa. Estamos muy contentos de todo el cariño de todos ustedes. Y antes de irnos a la última pausa, profesor San Francisco, en este minutito que nos queda, la proyección del gobierno siempre también ha sido complicada cuando el gobierno no está bien parado, por decirlo de alguna manera, y aquel candidato que tiene que ser el de la continuidad porque viene de ahí, porque fue su ministro, etcétera, por un lado tiene que ofrecer continuidad, pero por otro cambio. Y generó muchas críticas también la posición de la ex ministra Toá, diciendo que a ella le hubiera gustado hacer mucho más de seguridad y que no pudo, porque no tuvo el respaldo del gobierno. Ese tipo de cosas la hemos visto también a lo largo de la historia, candidatos que tienen que asumir un poquito más un lastre de un gobierno que un impulso. Sí, aquí yo creo que hay dos cosas que son relevantes. Primero, la continuidad y cambio es una obligación de todos. O sea, la oposición también tiene que tener continuidad y cambio. Lo que pasa es que va a enfatizar más el cambio que la continuidad. Pero es muy sano en las democracias, en los gobiernos republicanos, tener continuidad, porque eso es lo que son las instituciones. Y tiene un gran valor. Ahora, lo segundo, habría que ver, en el caso de Carolina Toá, con toda libertad, ella tiene que decir, mire, los problemas que me impidieron llevar una política de seguridad mejor fueron tales o cuales. Si eran problemas pequeños, no es relevante para su tarea. Si eran problemas grandes de aquello que uno dice, oye, pero esto no puede ser, que no me apoyen en esto, ella debería haber renunciado, no criticarlo ex post. Entonces habría que ver qué tipo de problemas reales eran los que le dificultaban. Pero fíjate que esto es muy simple. Eduardo Frei era el sucesor de Patricio Aylwin. No, estoy pensando en la segunda. Era el sucesor de Michelle Bachelet, era la Concertación. Evelyn Matei de Sebastián Piñera, Alejandro Guillé de Michelle Bachelet y Sebastián Sichel de Sebastián Piñera. La gente, eso es lo que estima, eso es lo que piensa, eso es lo que dice. O sea, no hay aquí dos lecturas de decir, oye, ¿quién representará la continuidad de este gobierno? Hay dos posibilidades. Una es que sea Carolina Toá, si es que ella fuera la candidata. La segunda posibilidad es que se dividiera la izquierda y hubiera una izquierda socialdemócrata, el socialismo democrático, y fuera eventualmente Carolina Toá la candidata, y una segunda candidatura del Frente Amplio Partido Comunista, sea quien encabece eso. En ese caso, uno podría dudar más quién es la continuidad del gobierno. Yo tendería a pensar que es la facción comunista Frente Amplista. Pero si no se diera eso, si hubiera un solo candidato de izquierda, esa es la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Estamos conversando con el profesor Alejandro San Francisco en esta reedición de los Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Vamos a nuestra última pausa y seguimos conversando. Quédese ahí.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco en esta reedición de nuestro Jueves de Historia. Agradecerles por el cariño extraordinario de Alejandro San Francisco y también este programa, porque ya sobrepasamos la meta de los 250 likes, estamos en 258, al borde de llegar a los mismos 300 del día de ayer con una extraordinaria audiencia. Estamos muy muy contentos por el apoyo, 260 y siguen subiendo también por los saludos que envían al profesor San Francisco. Por aquí vi otro saludo también desde La Serena, por aquí lo tenía, hay harto papayero también que nos escucha. Además yo supe también que hay harta gente desde La Serena que le mandó mucho cariño al profesor cuando estuvo enfermo. Desde el colegio inglés incluso, en la página web y en otros lugares se manifestaron con mucho cariño. Y ciertamente, lo más importante de todo, mi curso del colegio, un cariño tremendo de todos los compañeros, amigos, realmente fue muy bonito. Muy bueno verlo de vuelta, profesores, un gran aporte al programa. Patricia Perlé, dice también Miguel Ángel, bienvenido profesor San Francisco, muy contento de verlo tan repuesto y nuevamente permitiéndonos volver a disfrutar y aprender de la historia. Dice por aquí, región de Tarapacá, también nos mandan saludos. Desde el Deutsche Mapu nos manda saludos Jorge Ñancupil también. Un gustazo ver al profesor. Saludos, doctora Acosta. Saludos a todo el equipo desde el Deutsche Mapu, que nos decía también, nos decía ayer Vicente Martínez que habló con Jorge Ñancupil y él le dice Deutsche Mapu, pero que está en Alemania, para decir que está un chileno allá en Alemania. Nos mandan saludos de distintos lugares de el mundo. Yo esta pregunta pensaba mandársela al profesor por interno, pero se la voy a hacer en vivo porque sé que le va a emocionar y va a querer una respuesta. Dice Marcelo Urquiola: profe, mi hijo quiere ganarse la vida con historia. ¿Qué puede estudiar? Historia, profe de historia, arqueología. ¿Qué le recomienda? Qué buena pregunta. Lo primero que le recomendaría es seguir su vocación. Él quiere la historia, tiene que ir viendo qué es lo que le gusta más. Lo segundo que hay que tener claro es que la vida da sorpresas. Yo cuando me cambié a historia es porque quería ser profesor de colegio. Era mi vocación, era lo que había soñado. Entonces yo estaba en Derecho y dije, me cambio a historia para ser profesor de colegio. Y la vida me condujo a ser fundamentalmente profesor universitario, si bien he hecho clases en colegio muchas veces y con especial gusto. De manera tal que lo clave es que vaya siguiendo su vocación y depende de cuál sea esa, lo relevante no es tanto la carrera que haga como los posgrados y el camino que siga en términos profesionales. Pero si su hijo quiere ser feliz y ganarse la vida en historia, no cabe duda que es un muy buen camino. De todas maneras, Abelardo Ramos nos manda saludos desde La Serena. Un saludo, profesor Francisco. Ahora, ojo, que hay profesiones tanto más lucrativas que la historia. Chile, país de ingenieros comerciales, dice aquí Mau 369 también. Y muchos saludos también. Gloria Zarzar, bienvenido profesor. César Vega, La Serena, tierra noble y señorial. Bienvenido profesor, dice Cristian Román. Qué alegría ver nuevamente al profesor San Francisco, dice Ricardo Cortés. Que Dios lo bendiga por siempre. Notable el profesor San Francisco. Bienvenido, dice Álvaro Merino. Y tantos otros amigos que mandan saludos. Desde Alaska nos dice Marco Antonio. Bienvenido profesor, nos dice Kira. Estamos en los 288 likes. Nos va quedando poquitos minutos. Vamos, profesor Alejandro San Francisco, a las recomendaciones de libro. Y además supe que se estrenó nuevamente en las presentaciones de libro ayer en la Universidad Católica. Pues tal cual. Mire, de hecho voy a mostrar este libro. No es mi recomendación de hoy, lo voy a recomendar en su momento. Pero este libro que se presentó ayer, Historia de la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, su trayectoria e influencia en Chile, de Cristóbal Carle, un sociólogo joven, muy inteligente, muy preparado. Hizo una labor de investigación tremenda, casi 600 páginas. Felicitaciones a Ediciones UC, al trabajo que hace ahí Angélica Segers. Estuvo en la presentación el rector Ignacio Sánchez, que en unos días más deja la dirección de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y compartimos mesa con Álvaro Ramis, a su vez expresidente FEUC el año 98, y una persona muy, muy preparada.
creo que es un gran libro y lo muestro porque se presentó ayer y me correspondió a mí presentarlo. La recomendación de la semana es este libro, Eduardo Labarca, Pésima memoria, antes y después de después. ¿Quién es Eduardo Labarca? Pues mucha gente lo sabe quién es Eduardo Labarca. Él es hijo de Miguel Labarca. Miguel Labarca fue secretario del presidente, no del presidente falso, del senador Salvador Allende durante muchos años y escribió sus memorias al respecto. Y Eduardo Labarca, de joven, tuvo esa formación, ingresó al Partido Comunista, fue periodista del diario El Siglo, cubrió eventos muy importantes a nivel internacional, las reuniones de la OLAS, por ejemplo, a nivel nacional, la elección de 1970 y otras cosas. Tiene numerosos libros, Chile invadido, Corbalán 27 horas, tiene ese famoso libro sobre la elección de 1970 que fue reeditado hace poco más de un año. Y no puedo dejar de mencionar lo que yo creo que puede ser una de las mejores biografías sobre Salvador Allende, biografía sentimental, que no es solo una biografía sentimental, sino que también es una biografía política. Bueno, eso y otras cosas son lo que trata Labarca aquí. Entre ellos, ese episodio entre trágico y vergonzoso, cuando le encargan hacer las memorias del general Prats, y que fueron publicadas por el Fondo de Cultura Económica allá en México, y la memoria del general Prats, Una vida por la legalidad, no eran del general Prats, eran redactadas por Eduardo Labarca. Absolutamente recomendado entonces, Pésima memoria, antes y después de Eduardo Labarca. Qué buen subtítulo, me encantó, muy entretenido. Sí. Vamos a seguir agradeciéndole a nuestros queridos auditores. Antes de terminar, ya vamos los 294 likes, a punto de llegar a la meta de los 300. Siguen mandando saludos al profesor San Francisco. Nos dicen aquí, por ejemplo, saludo al profesor desde Taltal, en la segunda región, Guillermo Villalobos. Saludos, maestro de las comunicaciones, le dice aquí Mario Bustos. Un saludo para el profe, qué buena noticia que se esté recuperando. Vamos por las 2 horas, también nos pide John Selle. Hay muchos de nuestros auditores que dicen, ¿por qué dura tan poquito? Nuevas Voces, deberíamos crecer a 2 horas. Bueno, con su apoyo en el futuro. Pero tenemos los sábados Historia, Libros y Banderas. Se reedita. Empieza este sábado la nueva temporada con Gonzalo Arenas y su biografía sobre Antonio Vara. Pero qué extraordinario. Y además tiene también un proyecto que ha promocionado también en redes sociales, Alejandro, la historia de los 30 años. También muy interesante, para que lo sigan también en redes sociales. Que no lo olviden, en el @San Francisco Alejandro en Instagram. Sí, en Instagram, @San Francisco Alejandro. Ahí voy comunicando las distintas cosas que me toca hacer o en la que participo de historia. Bueno, agradecerle muchísimo, profesor San Francisco, por habernos acompañado el día de hoy. Una gran alegría, un gran programa, muy entretenido. Conversamos de hartos temas. Aquí nos decía Sebastián Pupín un tema que quizás podría ser el de la próxima semana. Nos decía, sería bueno analizar, hablemos de que el PC chileno cambió a los rusos por los chinos. Interesante tema, cómo ha sido también la alineación del Partido Comunista Chileno con los partidos comunistas de otros lugares del mundo y cómo ha ido evolucionando y cómo estamos viendo hoy día que hay harto chino metido por ahí. Hay algunos dando vueltas. Así que conversaremos sobre eso y otros temas la próxima semana en una nueva edición de Jueves de Historia con el profesor San Francisco. Todavía quedan Nuevas Voces. Mañana nos encontramos nuevamente a la 1 de la tarde. Usted quédese en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que tenga linda tarde. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.